Cuando nosotros llegamos a Turbo, como a los 3 días, vemos la misma gente que nos desplazó andando por ahí por el sitio del Coliseo. Fueron, hasta ahora son 85 víctimas. Y hemos dicho que donde vamos contamos la historia y no nos callamos. Eso es lo que nos hace fuerte. Entonces no portamos armas, pero tenemos una que es la palabra. Es un pilar fundamental en una sociedad que quiere construirse como una sociedad en camino hacia la paz. La educación es el elemento fundamental que nos permite mirar críticamente la sociedad, que nos permite abrir perspectivas, que nos permite reconocer al otro, que nos permite influir al otro, pero sobre todo que nos permite conocernos a nosotros mismos y mirar qué de cada uno hay mejor para aportar a una sociedad y a un mundo mejor. Desde la Universidad de La Paz, ¿qué es lo que pretendemos? Que estos victimarios o estos responsables puedan también hacer su aporte a esa construcción. En el tema de la justicia restaurativa o restauradora, como la queramos llamar, proponemos desde ahí también que la universidad sea un espacio para que estas personas puedan venir a contar esa historia a toda esta nueva generación, incluso en estos espacios como este, que podemos entender y que podemos compartir esos testimonios de tanta violencia a la que hemos estado sometidos. Es un espacio de reencuentro, de reconciliación, es un espacio el cual nosotros creemos que va a servir de mucho para ese desmantelamiento de esa cultura de la guerra. Desde ayer de la universidad vamos a entrar en ese proceso, un espacio emancipador, un espacio el cual va a permitir que ese joven o ese adulto o esa adulta entre a reconocerse en sí misma y entre a reconocer su entorno. La Universidad de Paz o la propuesta de paz en la universidad es muy importante en nuestro municipio. No queremos más que un joven o un niño empuñe un arma. Queremos que nuestra juventud, nuestros niños empuñen un cuaderno y un lápiz para aprender algo de la vida. Somos inteligentes, somos capaces y nos han negado la oportunidad y hoy vamos por la oportunidad de vivir. Muchas gracias. Celebramos el primer módulo de la Universidad de Paz, llamada Marino López, y el por qué le pusimos ese nombre en memoria de esta persona que era un campesino. El 25 de febrero del 97, en la comunidad de Vieja Cacarica, fue asesinado Marino López,
el cual cortaron su cabeza, ya ustedes lo han escuchado, cortaron sus coyunturas, lo rajaron y lo tiraron a la mitad del río Cacarica. Hoy lo traemos en memoria y la memoria sigue viva porque ha sido también parte de esta resistencia, ha sido parte de esta lucha. Que viva, que viva, que viva la educación. Este es el camino de la transformación de una sociedad. Muchísimas gracias. Amén.